Me ordenaron, mi creador me ordenó que todo lo conozco. Pues para guiar esa palabra a todos, como él me dijo, no, José, hazme conocer y que todos me conozcan. Esa palabra que todos me conozcan no es que toda la creación, mi creación le van a conocer, no, sino lo que ya están predestinados para el tiempo final. Ellos tienen que conocer, como él me ordenó, José, tu principio de todo y tu final de todo es Isaías 43:10. Eso me ordenó. Y estaré contigo. Y así se está contento, hermano. Bueno, tengan buenas horas, amados hermanos, a nivel nacional, internacional y universal. Bueno, les habla el hermano José Conan de las Malvinas para comunicarle que ya estamos en vísperas de entrar al sábado, al día santo, día sagrado, el cual es un día de santificación. Y ruego pues a los hermanos que buscan y tengan temor, los que le quieren servir, que busquen el día del sábado. Y el día del sábado, lamentable y tristemente y desgraciadamente y fatalmente, lo llevo yo, hermanos. Quiera o no, me escucharán, me escuchan o no me escuchen o dejen de escuchar. A mí me han determinado hablar del día sábado santo sagrado, de especificar letras, palabras y palabras, y hacer que conozcan, que crean y que entiendan. Y el que quiere se llegará para salvarse, el que no, no. Ya estamos viendo de que la presencia de los virus hace tambalear a todos. Y esa presencia de los virus es por causa de la desobediencia de los humanos que hacen lo que la gana se les da. Como son los científicos, la gente que tiene mucho dinero, que se creen amos y dueños de este sistema del mundo, de la tierra, llamado tierra, que digamos, ¿no? Bueno, hermanos, les pido, los que buscan a Dios, los que quieren salvarse, busquemos al Señor en la noche de vela, como dice en Marcos 13:35, busquemos lo que dice Ezequiel 20:12, el sábado santo sagrado, y lo que dice Marcos 2:28, que el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Así que hermanos, amados hermanos, en todo lugar, los que temen al Señor y quieren buscar su vida y hallar salvación, estén el sábado. Busquemos a nuestro Señor para que Él nos guíe. Mis hermanos, no les quito más su tiempo. Mi Señor sea con todos ustedes. Bendiciones, amados hermanos. Buenas horas, amigas y amigos. Universal del Perú y de los diferentes países y lugares. Esta es la Iglesia Jesús, el buen pastor, registrado en los registros públicos de Lima, número
11 99 15 86. Su formación de la Iglesia Jesús el Buen Pastor es crear cultura, es formar un país. Su misión de la Iglesia Jesús el Buen Pastor es establecer las 10 palabras para difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque las 10 palabras que difundió el hermano Ezequiel están totalmente desordenadas. He aquí el lugar que el Creador determinó para desarrollar su maná, que es los domingos por las mañanas, en la cual en 2 días ya debe salir a que todos conozcan a grosso modo y a lejano y muy lejano la interpretación del maná. Esto es el sueño del maná. Comienza así. Yo me encontraba en la selva, en el lugar donde me crié con mis padres, mis abuelos y tíos. Pero en la época actual ya no están mis abuelos ni mi madre, porque murieron. Yo fui a visitarlos, a mis tíos, en el lugar donde crecí. Estaba yo contenta, alegre, como siempre. Abrí las rejas y entré y estaban ahí todas sus casas de mis tíos. Entonces, al ver sucio el patio, agarré la escoba y me puse yo a barrer todo el lugar. En eso viene una de mis tías y me arranca de las manos la escoba y me dice: no puedes barrer, ya todo está limpio. Pero el lugar no estaba limpio, estaba sucio. Y no le dije nada a mi tía. Bueno, así que como las gallinas estaban por mi tras y tendrán hambre, dije, ¿no? Así que agarré la bolsa de maíz y les empecé a dar a las gallinas, ¿no? Los patos, los pavos, todo animalito que hay ahí. Entonces les empecé a dar de comer y estaban comiendo. En eso, vuelta viene mi tía, me arranca la bolsa de maíz de mis manos. Me dice: ya comieron, ya no les des de comer, me dice mi tía. No les des ya. Bueno, no entendía qué es lo que pasaba, ¿no? Así que
vuelta y me entré a la cocina a limpiar, ¿no? A hacer limpieza. En eso viene mi otra tía y empieza a tapar sus ollas bien tapadas, ¿no? Y no limpias nada, hija, me dice, no limpies nada, sobrina, me dice, deja ahí, todo está limpio, me dice. Y en eso yo le digo, tía, ¿me puedes invitar un poco a tu comida? Le digo. No, me dice, todo está completo. Me dice mi tía, todo está completo, no puedes tocar nada, me dice. Y yo entre mí decía, ¿por qué me mezquinan? Hasta la comida me mezquinan, dije yo. Me dice, ya, sal afuera, sobrina, me dice, voy a cerrar la cocina, sal, me dice. Me botó. Y en eso, tía, ¿qué es lo que pasa? Le dije así, ¿no? No me respondió mi tía y se fueron con mi otra tía, ¿no? En eso, bueno, me fui al lugar donde era la casita de mi mamá, ¿no? Ya no está. Había bastante, era un huerta de frutas, ¿no? Había ciruelas, mango, coco, limas, de todo había, ¿no? Me fui a ver, no había plantas. Y las últimas que quedaban, pues estaban secas, no tenían frutos. Todo había cambiado. No había nada, plantas les habían sacado. En eso que estoy dando la vuelta, mirando todo, hasta los limones que había, ¿no? Donde mi mamá vivía, tenía su huerta, no había nada, todo se secó. En eso di la vuelta, mirando las plantitas que tienen ahí. En eso llegan mis tíos. Llegan con sus cargas, ¿no? De plátano, leña, traen en sus caballos. Y ahí vi un caballo negro también, ¿no? Que tenía mis tíos. En eso me acerco, me saludo a mis tíos, me contestan. En eso toda la familia vino y yo me senté a un costadito en el suelo, ¿no? En eso estaban conversando ellos, descargando lo que habían traído de la chacra. En eso yo vi, pues, ¿no? Que todas las piedras ahí en la esquina cerca a la vereda se habían caído. Y yo pues me levanté y me puse a acomodarlas, ¿no? Bonita, estaba acomodando las piedras. En eso viene mi tío y me dice, hija, me dice, suelta eso, me dice. No toques nada, me dice. Déjalos así como están esas piedras. Mi tío también me esquinó. Me dice, más bien, retírate, hija, me dice así mi tío. Entonces yo me paré y le dije, ¿qué pasa, tío? Le digo. En eso me paré y me molesté yo porque mi propia familia es como si me mezquinara todas sus cosas que ellos tenían ahí, ¿no? Así que me paré, abrí las rejas y me retiré de ahí. Y bueno, y vine con dirección a Lima, donde estoy, en el lugar donde vivo, ¿no? Llegué acá a Lima y bueno, vine a mi casa. Entré a mi casa y encontré a mis dos hijos menores y mi hija mayor estaba trabajando. Pero mi casa estaba sucia, empecé a limpiar todo y no tenía absolutamente nada para cocinar. Entonces miré en mi bolso y solamente tenía 20 soles en puras moneditas pequeñas. En eso decía, ¿qué voy a hacer con 20 soles? Porque el padre de mis hijos tampoco ya no me depositaba ni un sol hace muchísimo tiempo. Y lo único que tenía era 20 soles. ¿Cómo iba a solucionar? Estaba pensando, no me va a alcanzar para nada, decía. Entonces me acordé de un amigo que siempre me apoya, me lleva a la iglesia, un viejito. Me acordé que él comía en un comedor popular y me había dado la dirección donde iba ahí, y la comida ahí lo venden, el menú lo venden a $2.50. Pero sí, y me acordé de él, ¿no?
Y bueno, pues agarré a mi pequeña y salí de mi casa. Dejé a mi hijo nada más en la casa y voy a buscar comida, le dije a mi hijo. Así que salí con mi pequeña y en el camino me encuentro con el viejito, ¿no? Me dice, le pregunto dónde era la dirección del comedor. Me dice, súbete allá arriba a la punta del cerro. Ahí, me dice, ahí está el comedor grande. Ahí dan a todas las personas bien humildes. Expone tu caso y de repente también no te cobran, me dice. Te bajarán a 2 soles así cada menú, me dice. En eso yo le agradecí. Fuimos con mi pequeña, pues nos subimos arriba a un cerro. Y en verdad ya había un comedor grande, pero ya había cola. Personas muy humildes, muy pobres, entre ancianos y ancianas, madres solteras, niños, huérfanos. Estaban haciendo su colita y yo también hice mi cola pues, para comprar, ¿no? En eso que ya me tocó a mí, me dice, usted no está en la lista, me dice, señora, me dice, y ya no hay cupo, ya no puede entrar, me dice, ya no puede, ya la comida está exacta, me dice, para todos los que están empadronados, me dice, además ya es fin de año, me dice así. Entonces yo me sentí triste porque me senté a un costado, ¿no? Me senté a esperar a ver qué es lo que pasa, de si es que sobraba algo, podría comprarlo, ¿no? En eso que iban despachando a las demás personas que ya estaban ahí, en eso llega una profesora que se llama Liliana, la profesora de refuerzos de mi pequeña. Me dice, mamá de Areli, me dice así, ¿no? Señora, ven acá, ¿qué hace usted acá? Me dice. Y entonces le explico en mi caso. Y ella llama, ¿no? Ella era como si mandaría ahí, ¿no? La que economizaba, la que de economía. Le llamó a una de las cocineras y dice, oye, ven, le dice, ve acá, le dice. A la señora, dale a 2 soles nomás el menú que lleve para sus hijos. Dale 5 porciones, uno para que le sobren, para su cena. Dale, le dijo. En eso me empezaron a servir a mí. Le agradecí yo a la profesora. Me dice, pon acá tu nombre, ahora vas a figurar en este padrón para que recibas una ración. El día que te toque venir a apoyarnos, vas a venir, pero no te vas a llevar la comida gratis, me dice. Pero vas a ayudar a lavar la soya, hacer limpieza aquí, me dice. Así quedamos con el trato y en el siguiente padrón ya van a entrar todos tus hijos, me dice así. Vienes nomás. Así yo le agradecí a la profesora. Así que me sirvieron en tuppers arroz con bastante menestra y pescado frito. Me dieron 5 porciones. En eso me dice, llévate, señora, para tus hijos, me dijo. En eso me despedí de la profesora, le agradecí muchísimo. Y yo ya bajaba con la comida para mis niños, ¿no? A mi casa. En eso que estoy bajando alegre y llegaban bastantes personas muy humildes, muy pobres, entre niños y ancianos, mujeres, llegaban a comer ahí. En eso que estoy observando, ahí es donde me desperté. Miré la hora, eran las 5:46 de la madrugada. Este es el sueño del maná. Bueno, tratando de entender el maná de esta fecha, que trata así de lejos, que el mundo
el mundo ajustará a aquellos que quieran servir al Creador como ejemplo para todos los espíritus. Observando para entender que el orden del Espíritu de Jehová se encuentra en la selva, en casa de sus padres que antes vivieron allí. Pero en esa casa están sus tíos, su familia. Resulta que el orden del Espíritu de Jehová lo prohíben, que no pueda coger la escoba, que no pueda dar que comer a sus animales, que no pueda ordenar las piedras que están ahí en el camino y le mezquinan la comida, que hace entender de sabios, si le prohíben hacer limpieza de barrer. ¿Qué dice la Escritura? Para sabios, para entender así de lejos. Dice la Escritura: he aquí la voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Que hace entender así de sabio, que al Espíritu del orden de Jehová le prohíben que barra, que limpie. Quiere decir así que los dioses cercanos a Jehová, en otros sentidos, los más dioses, hombres, mujeres, niños, conocimientos, estuvieron allegados a Jehová. No permitirán que Jehová sea descubierto y no darán informe de ninguna forma o manera, para que así Jehová no entre a sentencia de juicio. ¿No ves que la Escritura dice así?
He aquí la voz que clama en el desierto. Barred camino a Jehová. Quiere decir que el que va a barrer el camino para que Jehová entre era el orden del Espíritu de Jehová. Entonces, como ya saben, ya conocen que el orden del Espíritu de Jehová está al servicio del servidor, llevando los juicios. Ahora le prohíben que no participe en su trabajo de investigación. Observando así para entender, como dice, ¿no? He aquí la voz que clama en el desierto. Barred camino a Jehová. Quiere decir que el único que puede hacerlo entrar a Jehová a juicio y sentencia es el Espíritu del orden de Jehová. Estas cosas de sabios para sabios en sabios nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. ¿No ves que obsérvese qué dice la Escritura? Que todos comparecerán en el tribunal de Cristo. Quiere decir así que por culpa del orden del Espíritu de Jehová, que fue tomado por Jehová y que fue sacado por Jehová y de los dioses, del hombre, de la costilla del hombre. Y como destruyeron, se ensañaron en el sufrimiento de su camino, pues el orden del Espíritu de Jehová tiene la facultad de llevarlo a juicio a Jehová y a todos los dioses, sabios, creadores, dioses de la oscuridad, y todos los que se levantaron contra el Creador, matando a su Hijo. Vendrán y comparecerán ante el tribunal de Cristo. Como dice en el libro Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10.
porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Observando para entender que el orden del Espíritu de Jehová quiere dar de comer a los animales y no le permiten. Quiere decir así que los animales, conforme dice la Escritura, fueron testigos de lo que le hicieron al orden del Espíritu de Jehová. Estas cosas profundas que faltan entallar a los conocimientos de la profecía, nuestro amadísimo hermano José nos declarará en sus estudios. Así como observando para entenderte de lejos, y muy lejos, y a grosso modo, así observando. El orden del Espíritu de Jehová quiere ordenar las piedras y no lo permiten, que están en el camino. Que hace entender que tampoco le dejarán al orden del Espíritu de Jehová que entienda de palabras, para que pueda declarar ella. El orden del Espíritu de Jehová, lo que le hicieron, y ellos puedan ir a sentencia. Observando así para entender de que fue prohibido de las palabras, como venimos tratando de entender. Le prohibieron que no entendiera palabras. ¿Por qué forma? ¿Y estas palabras de quiénes venían a ser? Para que no pueda declarar así parte de los animales. Como dice la Escritura, de un Dios incorruptible tocaron. Como dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 23. Y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre,
incorruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Observando para entender que todos se equivocaron, que no entendieron lo incorruptible para asemejarse o asemejanza de un conocimiento corruptible, que fueron todos ellos corruptibles en todos, corruptos en todos. Estas cosas de sabios nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender así a grosso modo, al orden del Espíritu de Jehová, lo mezquinan sus alimentos. Quiere decir así de sabio, que el orden del Espíritu de Jehová es mezquinado de su propio maná. En otro sentido, los dioses, los sabios, los creadores de creadores, se metieron para engañar el maná. Obsérvese así de lejos. Aplicaron ellos el engaño. ¿No ves que obsérvese la escritura que dice que el maná que comieron nuestros padres murieron? Libro de San Juan, capítulo 6, versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Quiere decir que ellos plantearon que si hubiera un maná más adelante, igual iban a morir los que participaban de este conocimiento. Pero este conocimiento fue oculto. ¿Dónde se ocultó este conocimiento? Como dice Libro de San Juan, capítulo 4, versículo 25. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas.
Quiere decir así que el maná de una o de diferentes formas o maneras tenía que esperar a alguien que ninguno sabía y que éste estaba oculto en todos los mundos y universos. Aquel que iba a detallar y aclarar y comer el maná. Como dice la Escritura, el obrero es digno de su alimento. Libro de San Mateo, capítulo 10, versículo 10. Ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Y como dice, si era digno de su alimento, este alimento era el maná. Como dice Deuteronomio, he aquí que te sustentaré en el desierto con comida que tus padres no habían conocido. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Quiere decir así, de sabio, 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 que este maná fue buscado el autor. ¿Quién era? ¿Dónde era? Y no fue ubicado porque lo buscaron en el cielo, como dice la Escritura. Fue buscado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no podían abrirlo, ni mirarlo, ni mucho menos leerlo, ni desatar sus sellos. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 3. Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Estas cosas de sabios, 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 nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Tratando de observar y de entender de lejos, lejos, lejos
lejos, lejos, lejos. Mezquinaron ellos el maná. Pero si ellos mezquinaron el maná, ¿cuál fue el temor de todos ellos? Para que el maná, así mezquinado, sería conocido. Estos conocimientos nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender. Un conocimiento de lo que está explicando nuestro amadísimo hermano José. El orden del Espíritu de Jehová es llevado su dedo a las Escrituras, donde dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 2. Obsérvese que acá habla de gigantes, de seres gigantes, de hijos de gigantes que están metidos en este negocio, en el cual el injerto conoce esos conocimientos. Como dice libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 2. Un pueblo grande y alto, hijos de gigantes, de los cuales tienes tú conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos del gigante? Es así, ¿no? Para entender de sabio, sabio, sabio. Un pueblo de gigantes que solamente el injerto conoce esos conocimientos. ¿Y quién se podrá sostener delante de ese pueblo de los gigantes? Estas cosas de sabios para sabios sabios nos enseñará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender el orden del Espíritu de Jehová, después que sale de ese lugar, viene a su casa, viene a la capital, a su casa, y al llegar a su casa, ve que en su casa no tienen que comer sus niños, y solamente le acompaña en su monedero 20 soles, que son puras monedas de 10 céntimos, y no tiene con qué comer, y se preocupa porque sus hijos no han comido. ¿Qué hace entender? Que los dioses, los gigantes, los sabios, los entendidos, están metidos todos
en la destrucción que hicieron cuando mataron al matar al Hijo del Creador. Todo se desordenó y que observándolo para entender, así que todas las cosas pensaron ellos que iban a quedar oculto en el mundo espiritual, que el mundo espiritual nunca hablaría de estos conocimientos. Pero observando los conocimientos, el orden del Espíritu de Jehová es afligido. No tiene que comer en su casa. Sus niños no tienen que comer. ¿Qué hace entender en los conocimientos? Que cualquiera que es amigo de Dios se hace enemigo del mundo, y el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Quiere decir así, para entender de lejos, 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 que tratan de obligarle al orden del Espíritu de Jehová, de que sea amigo del mundo, presionándolo a la mezquindad, para que se oponga al injerto y no trabaje con el injerto, y que vuelva al mundo de los dioses, a su formación de los dioses. Observando para entender que el orden del Espíritu de Jehová no tiene que comer, pero solamente tiene 20 soles en monedas de 10. ¿Qué hace entender? Lo que hace entender es así. Las monedas son de 10 y el costo es de 20. Obsérvese que la cantidad es 20 soles y las monedas son de 10. Quiere decir así, para entender de sabios, 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 que por culpa de las 10 palabras que se viene haciendo aclarar a
todos los vientos, a todos los conocimientos, a todos los dioses, diosas, creadores, sabios, reyes, hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Viene la rebelión contra el orden del Espíritu de Jehová. Y al no poder contra el orden del Espíritu de Jehová, se va contra sus hijos, contra su simiente. Quiere decir de sabios, 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 sabios. Quiere decir que por culpa de las 10 palabras de aclarar y declarar las 10 palabras, que fue una mentira, un engaño que se habló acá en este planeta llamado avaricia. Se habló uno de sus servidores llamado Paulino Ataucusi, que mintió al hablar y decir que esas 10 palabras tenían vida eterna y que cualquiera que cumpliera esas palabras tenía la vida eterna y la vida. Pero si esas 10 palabras estaban en el mundo de los dioses, de los fuertes, así como viene explicando nuestro amadísimo hermano José, en la cual esas 10 palabras no tienen vida, porque en el mundo de los fuertes que estaban estas 10 palabras, buscaban quién podía interpretar esas 10 palabras que Jehová y todos los creadores y dioses, como el diablo, Satán, Satanás, Uriel y todos los dioses, se juntaron en el monte de Jehová y ahí desarrollaron sus 10 palabras. ¿Para qué? Como dice libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Observando para entender qué dice, y Él escribió su pacto, que son las 10 palabras. Quiere decir que Él hizo un pacto con todos los que se rebelaron contra el Creador, matando
al Hijo del Creador. Se rebelaron, hicieron este pacto de las 10 palabras, en cual participaron todos los dioses y firmaron. Pero esas 10 palabras ni ellos mismos podían entenderlo y buscaban un intérprete. Y estas palabras han venido acá por medio del hermano Paulino Ataucusi Gamonal, en la cual acá se hablaba de esas palabras que tienen vida eterna, cuando no tienen ni vida. Más bien es una profecía en la cual declara la muerte del injerto, cómo lo mataron en el mundo de los dioses y cómo lo matarán en el mundo de la basura que estamos, en el mundo de las heces, como dice la Escritura. Libro Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 13. Somos blasfemados y rogamos. Hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. Observando para entender que la palabra 20 es el número 2. Quiere decir que lo mataron en el mundo de los dioses y lo matarán en el mundo de la basura. Porque no ves que el 20 significa 2 y ahí termina con el 0. Quiere decir que no va a haber más alternativa. Observando para entender que su pacto que hicieron ellos fue matarlo ahí en el mundo de los dioses y después matarlo al injerto en el mundo de las creaciones visibles, en el final de todas las creaciones, que es la basura. Así como el Creador nos llama a toda esta creación basura, en la cual todas estas creaciones, que son 2000 culturas, se encuentran en el llamado mesón, conforme dice la Escritura,
Libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 34. Y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Observando para entenderte, de sabio, 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 que el orden del Espíritu de Jehová está preocupada. No tiene que comer porque no le sirve al mundo, sino le sirve al injerto, y trata de cuidarlo, en ayudarlo al injerto, en la obra que va el injerto haciendo, como dice la Escritura. Hice una obra en el día del sábado. Libro de San Juan, capítulo 7, versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en sábado hice sano todo un hombre. Y esto es así, que los sabios no quieren, porque van a ir a juicio, donde serán puestos de acuerdo al don de sus manos, serán juzgados. Libro de Isaías, capítulo 3, versículo 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Tratando así de observar que se va llevando los juicios. Por tanto, el injerto tiene que ser muy inteligente en su camino que va, y sustentado por algo que le fortalece, como dice Libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 12. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Así es, estas cosas sabias de sabias nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando así de lejos,
muy lejos y a grosso modo, los conocimientos. El orden del Espíritu de Jehová, al ver que está en esa necesidad, sale a buscar para ver cómo solucionar su problema. En eso ve a un personaje que tiene su mototaxi y siempre lo apoya a la hermana. Lo apoya al orden del Espíritu de Jehová. Y el orden del Espíritu de Jehová le dice que donde habrá comida o comedor, un comedor popular para comprar algo para sus hijos que coman, que tienen días que no comen. Y el personaje le dice que hay un comedor que se encuentra en la punta de un cerro. Y el orden del Espíritu de Jehová se va con destino allá. Después de tanto caminar, al final del cerro, halla una casa que es comedor, en la cual dan comida para las personas más necesitadas que no tienen. Hay ancianos, niños, mujeres que comen allí. ¿Qué hace entender? Obsérvese que el orden del Espíritu de Jehová, en su necesidad de buscar alimento para sus hijos, encuentra un personaje que le da una dirección. Pero esa dirección está en los cerros, en la punta de los cerros. Y ahí la comida es muy cómoda. ¿Qué hace entender los conocimientos? Los cerros vienen a ser como montes, en cuyo lugar solamente está el comedor. No hay más casas, no hay otra cosa más que esa casa que da comida para todos. Quiere decir así que por más que mezquine el mundo, por más que se levanten los dioses, los sabios, los reyes, hombres, mujeres, niños, etcétera, 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 se levanten contra aquellos que están destinados a la obra, el Creador no lo desamparará, porque el Creador les tiene un lugar, así como su alimento alejado y en los cerros. Así el Creador nos espera a todos aquellos que servimos fielmente al injerto y a nuestro Creador. Cosa de sabios para sabios en sabios, que nos hará entender nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender los conocimientos, el orden del Espíritu de Jehová llega a ese lugar que está en los cerros, y hay una casa solamente, una casita donde dan comida para toda la gente pobre. Y ahí encuentra
el orden del Espíritu de Jehová a una persona que es profesora de su niña que estudia. Y ahí le dan alimento para que coma ella y sus niños. Y le dan otra porción más para que pueda sostenerse durante otro día o el mismo día. ¿Qué hace entender de sabio, sabio, sabio? Que en el mundo de los dioses, los pueblos valientes que quedaron fueron derramados por todo lugar, y algunos quedaron para dar alimento a escondidas, que esto fue desparramado y que ninguno los pudo juntar. Así como dice la Escritura, libro de Nahum, capítulo 3, versículo 18. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. Quiere decir que los pastores durmieron, oh rey de Asiria. Pero no vayamos a pensar que Asiria es esto que habla de acá, que están por Italia, por España, de esos pueblos. No. Estos están en el mundo de los dioses, en la cual en aquellos días que mataron al injerto, los pueblos valientes se esparcieron. Estas cosas de sabio, sabio, sabio nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender que el orden del Espíritu de Jehová recibe sus alimentos que le dan, y le dan doble alimento para el atardecer, y sale con sus alimentos para llevar a sus niños. En este camino que va de vuelta a su casa, se despierta. Y era las 5:46 de la mañana. Es la sexta palabra. Quiere decir así, para entender de sabios, sabios, sabios. Dice la sexta palabra: no matarás. Quiere decir que al final del tiempo, ya en este final de estos tiempos que estamos, donde está el injerto, hay una voz de lo alto que dice: no matarás.
quiere decir que no volverán a matarlos. Si ellos decidieron matarlo, el injerto en este tiempo, pero hay una voz que sale y dice: no matarás. Pero, ¿por qué dice no matarás? ¿Cuál es el fundamento de este conocimiento para entender? Para entender de sabio. Cuando dice no matarás, quiere decir así de lejos, para entender. Si no iba a matar, entonces, ¿quién era? ¿Era su hermano? ¿Era un prójimo? ¿O quién era? Obsérvese para entender. Si dice no matarás, ¿por qué se planteó esa palabra, no matarás? ¿Por qué? ¿Qué hay en ello? ¿A quién se iba a matar? Porque una cosa es que diga: no te enojarás contra tu hermano. Estaríamos hablando de dos que son de la ley. Pero Mateo dice bien claro. Libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Quiere decir así, de sabio, que esto fue dicho a los antiguos. Y cualquiera que matare será culpado de juicio. ¿Cómo funciona estas cosas? De sabios, que nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. El maná es sopa, menestrón de verduras. Arroz con frijoles, acompañado con pescado frito. Ensalada de pepinillos. Agua medicinal. Muña con 2 hojitas de coca. Frutas de la temporada, de acuerdo a sus lugares. Observación. Observando para entender en los conocimientos, así de lejano,
y a grosso modo. En el mundo de los dioses, de los sabios, de los creadores, de los entendidos, de los fuertes y de los valientes, han comenzado a buscar y a humillar a todos aquellos que salieron al frente y defendieron de una o de otra manera al servidor del Creador. Y hubo una guerra y así mataron al Hijo del Creador. Entonces, matando al Hijo del Creador, en la cual estaba ahí el hombre, el verbo de vida, la ley y el injerto, lo dejaron medio muerto. Llegado el tiempo final, aquellos esparcidos de Judá, que ya se va a saber qué cosa es Judá y qué cosa es Israel, porque todos son conocimientos, no es materia, son conocimientos invisibles que solamente están puestos en las creaciones y criaciones. Observando para entender que nuestro amadísimo hermano José está hablando de esto, y se aparece un hombre cubierto con una capucha negra y vestido así como esos hombres de la película 300, como un espartano, vestido y cubierto su cabeza, y reclama algo. Es como si un rey tiene en la cabeza algo, pero está cubierto. Es como un rey que le reclama al hermano José. ¿Qué hace entender este conocimiento? Que en el mundo de las creaciones, donde están los creadores, los sabios, los entendidos, los dioses, etcétera, etcétera, saben que el injerto está vivo en este tiempo y que el injerto está llevando sus juicios. Si ellos quieren declarar quiénes son los culpables que llevaron a la reunión para matar al Hijo del Creador, pero muestran ellos ese personaje, muestra con su mano los montes. Quiere decir que muchos huyeron por los montes. Pero, ¿quién los reunirá? Y el que reunirá será alguien que tiene facultad y poder. Y ese es el injerto con sus hermanos. Cosa de sabios, sabios para sabios, que nos hará entender nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender. Entre los grandes
comenzando por los hombres, que son conocimientos, a esta forma que van tratando de reclamar, observando que el fin está llegando a su tiempo. Entonces se observará la riqueza de los hombres, igual que todos los que gobernaron y humillaron al pobre, como dice Libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 8. La redención de la vida del hombre son sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. Así es, cosa de sabios para sabios en sabios, que nos hará entender nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Ojo, observando y entendiendo que los tiempos están llegando a su final y el único lugar que es de toda la creación es la iglesia, es el colegio Jesús el buen pastor. Como dice la Escritura, el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Quiere decir así que habrá una sola iglesia llamada Jesús el buen pastor en la basura, en la cual será el lugar donde la luz alumbrará, como dice la Escritura. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Como venimos tratando de entender, en este tiempo tenía que estar la luz, aquella luz que fue desde el principio. Pero, ¿cómo se tenía que permanecer o mostrarse en este tiempo? De acuerdo conforme la Escritura dice, libro de Salmos, capítulo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Quiere decir que en el servidor está su creador. El creador es la luz y aparecerá esa luz en su servidor. Cosa de sabios para sabios en sabios,
que nos hará entender nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender que ha llegado el tiempo donde comenzará el Armagedón a perseguir a aquellos espíritus que quedaron al servicio y ocultos en lugares en los cuales serán puestos a la luz y sacados a que conozcan la luz, a que vean la luz. Cosas de sabios para sabios en sabios, que nos hará entender nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender que cómo va a haber persecución y aún los espíritus y los dioses gigantes que pelearon a favor del injerto y que fueron muertos y encarcelados saldrán a luz. ¿Pero cómo? ¿Basado a qué? ¿O de qué forma? Observes esta manera. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz, y camino de vida las represiones de la enseñanza. Quiere decir así, para entender la enseñanza. ¿Y de quién es la enseñanza? De la madre, como dice también Proverbios. Oye, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no deseches la enseñanza de tu madre. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Estas cosas sabias nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender que los tiempos son difíciles y el tiempo se va acortando por causa de sus escogidos. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Tratando de entender todos estos conocimientos que nuestro amadísimo hermano José nos explicará en sus estudios. Así, tratando de entender que el tiempo está cercano y hay un lugar donde dice la Escritura: he aquí la voz que clama en el desierto. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto: barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad
a nuestro Dios. A esa voz tenemos que acudir, porque esa voz está clamando, como dice Marcos: velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Así es que tenemos que velar para también participar del maná, como dice la Escritura, el maná cuyo alimento nos dieron en el desierto, alimento que te sustenté. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 16. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Bien, amados hermanos, no les quito más su tiempo. Les esperamos en la noche de vela, desde las 4 de la tarde, que comenzamos de tarde a tarde, como dice la Escritura. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 32. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes, en la tarde, de tarde a tarde, holgaréis vuestro sábado. No les quito más su tiempo. Un abrazo a la distancia y bendiciones.